Él era un sanador. El problema era que estaba muriendo. Elías se balanceaba lentamente en el columpio del parque, sus pies descalzos rozando la tierra húmeda. Tenía 10 años y un secreto que lo hacía más viejo que el tiempo mismo. La ciudad de flores amarelas, a sus espaldas, resplandecía bajo un sol indolente que pintaba las fachadas con un amarillo vibrante, pero Elías solo veía las sombras que se arrastraban detrás de cada sonrisa. No era una ciudad triste, sino una que había olvidado cómo sentir. Cada persona que pasaba cargaba un equipaje invisible de penas silenciosas, y Elías, con una extraña clarividencia, podía ver la pesada tristeza en sus ojos, en la curva de sus espaldas, en el vacío de sus risas. Su propio cuerpo, frágil y delgado, se sentía como un suspiro a punto de desvanecerse, pero sus ojos guardaban una llama incandescente que parecía devorar el dolor ajeno. Era un contraste tan brutal que dolía mirarlo. Un niño a punto de convertirse en polvo, pero que brillaba con la luz de una estrella. Una nueva tristeza llegó al barrio, no en un suspiro, sino en un grito silencioso. Era Clara, una niña que se mudó a la casa de al lado. Caminaba con la cabeza gacha, arrastrando los pies como si llevara cadenas de plomo, y sus ojos, en lugar de brillo, tenían la opacidad de un vidrio empañado. Elías la observó desde su columpio, sintiendo la punzada de su dolor. Era un dolor puro, no adulterado, el luto por un perro que se había ido, y detrás de ella, una sombra aún más profunda. Su madre, Ana, una mujer que se movía como un fantasma en su propio cuerpo, con la mirada perdida en un infinito de melancolía. Elías cerró los ojos y sintió un cosquilleo en el pecho, una señal que ya conocía. No podía ignorar ese vacío. La vida le había dado un reloj de arena con muy pocos granos, y él, en lugar de aferrarse a su propio tiempo, sentía una urgencia incontenible por llenar el tiempo de los demás. Con una punzada de dolor que él ya reconocía, sintió como la tristeza de Clara se le pegaba a la piel, invitándolo a un duelo de almas. Si te ha conmovido esta primera chispa de su historia, imagina lo que está por venir. Cuéntame, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy? Elías se mudó al pueblo con su madre hace apenas 2 años, un intento desesperado de su padre de encontrar en el aire puro y en la quietud de provincia un remedio que la medicina no podía ofrecerle. Pero el remedio nunca llegó, y el padre de Elías se fue de la misma manera en que las hojas secas caen de los árboles, con un silencio que lo envolvió todo. La ausencia se convirtió en la herida más profunda de Elías, no por la pérdida en sí, sino por la culpa que le corroía el alma. En las noches, el recuerdo de la última conversación con su padre lo asaltaba. Un susurro febril de su padre: «Sé fuerte, Elías, por tu madre». Y él, un niño en el cuerpo, había respondido con la ingenuidad de la infancia: «Seré el más fuerte, papá. Curaré todo». Esa promesa, una mezcla de amor y fantasía infantil, se había convertido en una condena. Ahora, con su propio cuerpo debilitándose, Elías sentía que no solo había fallado en curar a su padre, sino que su propia enfermedad era un castigo por esa promesa rota, una especie de deuda kármica que su frágil cuerpo no dejaba de pagar. Su madre, un eco pálido de la mujer vibrante que alguna vez fue, vivía en un estado de negación. Ella lo cuidaba con una meticulosidad casi obsesiva, alimentándolo con remedios caseros y recetas que prometían devolverle el color a las mejillas. Pero en el silencio de la noche, Elías la oía sollozar. Sabía que su madre, en un acto de amor insondable, intentaba mantener a raya a la muerte, pero cada una de sus acciones, cada uno de sus suspiros, era una evidencia de la fragilidad del hilo que lo unía a la vida. Y era en esos momentos, en el silencio de la casa,
cuando Elías se refugiaba en su único consuelo, un viejo cuaderno de bocetos que estaba a punto de desmoronarse. En sus páginas no había dibujos de superhéroes o castillos mágicos, sino retratos a lápiz de la gente de flores amarelas. Cada trazo, cada sombra, era un intento de capturar la tristeza que sentía en los demás. Cuando vio a Clara y su madre, fue como si un imán invisible lo atrajera. La tristeza de Clara era tan cruda, tan visible, que Elías no pudo apartar la mirada. Sintió la necesidad de acercarse, de hacer algo. Se sentó en el jardín y la observó durante horas, sintiendo la opacidad de su pena, como una nube densa que le cubría el sol. Entonces, una tarde, con su cuerpo quejándose de dolor, se acercó a la barda que separaba sus casas. Llevaba en las manos su cuaderno de bocetos. Lo abrió con las páginas desordenadas y se lo mostró. En una de las páginas había un dibujo de un niño que sonreía mientras sostenía una flor marchita. Debajo, con su letra infantil y tambaleante, había escrito una frase: «La flor no ha muerto, solo está durmiendo». Clara, que hasta ese momento se había movido como si estuviera en un sueño, levantó la cabeza. Sus ojos, antes opacos, se fijaron en el dibujo. Una chispa, un relámpago, pasó por ellos. No dijo nada, pero el rincón de su boca se alzó en una sonrisa tímida, un gesto casi olvidado. Elías sintió la punzada familiar en el pecho, esa descarga eléctrica que le decía que había logrado algo. No era una curación, no como las que prometen los médicos, sino algo más profundo, una grieta en la muralla de la tristeza de Clara. En los días siguientes, el jardín se convirtió en su refugio y en su consultorio. Elías le mostraba a Clara dibujos de nubes con forma de conejos, de caracoles que hablaban y de hojas que bailaban al viento. Con cada historia, con cada trazo, Clara iba saliendo de su letargo, se reía, volvía a jugar, a correr, y Elías, aunque su cuerpo se sentía más débil, se sentía más vivo que nunca. Pero el alivio era una ilusión. La energía que Elías gastaba en curar a Clara no era ilimitada. Se sentía como si estuviera sacando agua de un pozo seco. A medida que la sonrisa de Clara florecía, el color de las mejillas de Elías se desvanecía. La fatiga lo consumía. A veces la punzada de dolor en el pecho era tan intensa que se doblaba, buscando el suelo para encontrar apoyo. Pero se levantaba, sonriendo, como si no hubiera pasado nada, ocultando su sufrimiento con la misma habilidad con la que su madre escondía el dolor en sus ojos. Un día, el doctor Ricardo, un hombre pragmático con manos callosas que representaba la fría realidad, vino a visitarlos. Él había sido amigo del padre de Elías, y su constante presencia era un recordatorio incómodo de la enfermedad que Elías intentaba ignorar. Ricardo vio el brillo en los ojos del niño y supo que, si bien el espíritu era fuerte, el cuerpo se estaba rindiendo. Le advirtió a la madre de Elías sobre los peligros de que su hijo se estuviera esforzando de más, pero la madre solo lo veía como un obstáculo, una fuerza que trataba de quitarle la poca felicidad que Elías aún tenía. La dinámica entre Elías y Clara se convirtió en un ritual. Ella se sentaba en el césped, con las manos apoyadas en las rodillas, lista para recibir la dosis diaria de magia. Él, aunque cada vez más pálido, seguía dibujando. Un día, mientras dibujaba una mariposa, la mano le tembló. Clara lo notó, pero Elías, con una sonrisa, lo disimuló. Pero el temblor no era solo en su mano, era en todo su cuerpo. La mariposa que dibujó parecía que estaba a punto de desvanecerse en el aire. Clara, con su inocencia, le dijo que el dibujo parecía triste. Elías, asustado por la perspicacia de la niña, se apresuró a corregirlo, pero su esfuerzo fue en vano. Se sintió avergonzado, como si su propia tristeza se hubiera filtrado en el dibujo.
El doctor Ricardo, que había estado observando a Elías desde la distancia, se acercó a la madre de Elías. Le dijo con voz firme que era hora de enfrentar la realidad, que el niño estaba gravemente enfermo y que no había nada que pudiera hacer, que necesitaba ir al hospital para estar bajo supervisión. La madre de Elías se negó, argumentando que la felicidad del niño era el mejor medicamento. Ricardo, al ver la negación en los ojos de la mujer, le dijo que lo que estaba haciendo no era amor, sino una tortura, que el niño se estaba muriendo y que la felicidad era solo una distracción para el inminente final. Estas palabras, crudas y directas, hicieron eco en la mente de Elías, que las oyó desde la ventana. Elías sintió un escalofrío. El dolor de su cuerpo era nada comparado con el dolor de la culpa, de sentir que era una carga para su madre, un peso que ella cargaba en el pecho. Esa noche, Elías sintió la fatiga más que nunca. Se sentía como un barco a la deriva, sin velas, sin timón. Tomó su cuaderno y lo abrió. Vio los dibujos que había hecho para Clara, para los vecinos, para su madre. Todos sonreían. Pero al final del cuaderno, en la última página, había un autorretrato. Su cara pálida, sus ojos llenos de un vacío que solo él podía ver. En la esquina del dibujo había una pequeña lágrima, tan real que parecía que iba a caer. Por primera vez en mucho tiempo, Elías se permitió sentir el peso de su propia tristeza. Se dio cuenta de que mientras había gastado su energía en curar a los demás, había descuidado la herida más grande de todas, la suya, la herida de la culpa, de la soledad, de la inminencia de su propia muerte, y en ese momento, por un instante, se sintió completamente solo, abandonado, como si incluso su propia luz lo hubiera dejado. La mañana siguiente, Elías no podía levantarse. Su cuerpo se sentía como una pesada losa de piedra. Su madre, asustada, lo llamó al doctor Ricardo. Elías, con una voz apenas audible, le dijo que no llamara, que no había nada que el médico pudiera hacer. Pero su madre, con lágrimas en los ojos, insistió. Mientras esperaba, Elías cerró los ojos y se sumergió en una especie de trance. Recordó la voz de su padre, suave, amorosa, y la promesa que le había hecho. Se dio cuenta de que la promesa no era un castigo, sino una bendición, que el propósito de su vida no era sanar el cuerpo de los demás, sino sus almas. Se sintió en paz, sintió una especie de aceptación, como si el río de su vida finalmente hubiera llegado al mar. Cuando Ricardo llegó, Elías lo miró y sonrió. No era una sonrisa de niño, sino la de un alma antigua que había encontrado su propósito. Clara, al ver la ambulancia, se acercó. Sus ojos, llenos de un brillo que no había tenido antes, se llenaron de lágrimas. Elías, con la poca fuerza que le quedaba, la llamó. Le pidió que se acercara. Le dio su cuaderno de bocetos, el único testigo de su corta vida y de su gran misión. Le dijo que su perro no se había ido, sino que se había transformado en algo más, algo que ella no podía ver, que su tristeza no era un fin, sino el principio de una nueva alegría. Y Clara, entendiendo la metáfora, entendiendo el peso del momento, aceptó el cuaderno. Por primera vez en mucho tiempo, no solo escuchó las palabras de Elías, sino que sintió la verdad de ellas, la verdad que la había liberado. Cuando el doctor Ricardo vio a Elías, no vio a un niño que se estaba muriendo, vio a un niño que había encontrado su propósito. La escena de Elías y Clara, sentados juntos, con el cuaderno de dibujos en las manos, era tan conmovedora que incluso el hombre pragmático no pudo evitar sentir un nudo en la garganta. Se dio cuenta de que Elías no estaba perdiendo la batalla contra la enfermedad, sino que la había ganado al encontrar un significado en su sufrimiento. Se acercó a él y en lugar de hablar de su enfermedad, le habló de su padre.
Le dijo que su padre estaría orgulloso de él, no por ser fuerte, sino por ser valiente. Y Elías, con una sonrisa, cerró los ojos, sintiendo un abrazo invisible. En el hospital, Elías se desvaneció lentamente, como la luz de una vela que se apaga en la oscuridad. Clara y su madre lo visitaron. Ya no había tristeza en sus ojos, solo gratitud. Ana, la madre de Clara, había vuelto a pintar. Sus cuadros, que antes eran grises y sombríos, ahora eran vibrantes, llenos de color y de vida. Era como si la luz que Elías había encendido en Clara se hubiera extendido hasta su madre. Le agradecieron por haberles devuelto la alegría y por haberles enseñado a encontrar la belleza en lo efímero de la vida. Clara, sosteniendo el cuaderno de Elías, le prometió que continuaría su misión, que se convertiría en un sanador de almas, al igual que él. La historia de Elías no terminó en la muerte, sino en la vida que él ayudó a florecer en los demás, la vida de Clara, que aprendió a sonreír de nuevo, la vida de Ana, que volvió a pintar. Elías demostró que la verdadera curación no es la ausencia de dolor, sino el acto de encontrar un propósito en la adversidad, y mientras su frágil cuerpo se desvanecía, su espíritu se elevaba, dejando una estela de amor y de esperanza. Y ahora, mientras te despides de esta historia, ¿hay alguna herida en tu alma que aún necesita ser curada? Recuerda, el pasado no puede ser cambiado, pero lo que haces con él puede. Elías se sentía como una hoja flotando en el viento, sin saber si caería en tierra fértil o en un pozo sin fondo. Su cuerpo era un eco de la enfermedad que lo consumía, una sombra que se hacía más densa con cada boceto que dibujaba. La punzada en el pecho era ahora una presencia constante, un latido que le recordaba la fragilidad de su tiempo. Sin embargo, su conexión con Clara se había convertido en su motor, en la única razón para levantarse cada mañana. Clara, que antes era una niña en blanco y negro, ahora resplandecía con los colores que Elías le había enseñado a ver. Sus risas llenaban el jardín y su alegría era un bálsamo para el alma de Elías, una prueba de que su corta vida no estaba siendo en vano. Pero la sanación de Clara era una balanza macabra. Cuanto más feliz ella se volvía, más pálido y débil se sentía él. Era un intercambio de almas, un pacto silencioso, donde Elías entregaba su vida para darle una a Clara. La tensión aumentaba, no solo en su cuerpo, sino en el aire, como si el universo estuviera a punto de gritar. Un día, mientras Elías y Clara jugaban a encontrar figuras en las nubes, la fatiga lo asaltó sin previo aviso. Se dobló de dolor, una punzada tan aguda que le robó el aliento. Intentó ocultarlo, forzando una sonrisa, pero sus ojos estaban llenos de una agonía que no pudo disimular. Clara, que lo había visto sonreír a través del dolor tantas veces, supo instintivamente que algo andaba mal. Sus ojos de niña, tan puros y observadores, vieron la máscara de Elías caer, revelando la vulnerabilidad que el niño había escondido con tanto esmero. El pánico se apoderó de ella, gritó el nombre de su madre. Ana, que lo había visto todo desde la ventana de la cocina, corrió hacia ellos. La escena era irreal. Elías, pálido como el papel, con su sonrisa forzada, Clara, en pánico sollozando, y ella, Ana, parada en el medio, viendo el rostro del niño que había sanado a su hija. En ese momento, en la quietud de ese jardín, Ana comprendió el sacrificio de Elías. Vio el mismo tipo de dolor que había visto en su propia vida, el dolor de una herida que no se cura, el dolor de una pérdida inminente. Sintió un nudo en la garganta, una culpa que la consumió por haber ignorado las señales. La figura de Elías, tendido en el césped, se le apareció como un espejo de su propio sufrimiento. En ese instante, su depresión se convirtió en una urgencia.
El vacío de su alma fue llenado por una necesidad, la de ayudar al niño que había ayudado a su hija. El doctor Ricardo, que había sido llamado por Ana, llegó al jardín con su maletín. Su rostro, habitualmente pragmático, estaba lleno de una frustración tangible. Intentó persuadir a Elías de que fuera al hospital, de que dejara de jugar a ser un sanador. Pero Elías, con una serenidad que desarmó al médico, le dijo: «Mi lugar no está en un hospital, doctor. Mi lugar está aquí, donde la gente me necesita». El doctor Ricardo no pudo discutir. La fuerza en la voz de Elías era más poderosa que cualquier argumento científico. Se dio cuenta de que el niño no estaba negando la realidad, sino que estaba construyendo una realidad diferente, una realidad donde la esperanza era la medicina y la compasión era el mejor remedio. Elías se levantó, con la ayuda de Ana, y le prometió al doctor Ricardo que si era necesario iría, pero que primero tenía una última misión que cumplir. Ricardo, resignado, se fue, con la imagen de ese niño obstinado grabada en su mente. Ana, con una nueva determinación, se puso del lado de Elías. Ella, la mujer que había perdido la inspiración, ahora se sentía como una artista a punto de crear su obra maestra. Se dedicó a ayudar a Elías a organizar la Fiesta de las Mariposas, un evento que el niño y Clara habían ideado. Mientras Clara recogía capullos de mariposas, Elías, en su cuaderno, dibujaba las historias que Clara le contaba. Historias de cómo el dolor de la pérdida se había transformado en la belleza del recuerdo. Y en 1900, cada trazo, en cada color, Elías sentía que no solo estaba sanando a Clara, sino que se estaba sanando a sí mismo, liberándose del peso de la culpa, aceptando que su vida, aunque corta, tenía un propósito. Pero la salud de Elías continuó deteriorándose. Su respiración se hizo más superficial, sus movimientos más lentos. La fiesta se acercaba, y él sabía, en el fondo de su corazón, que sería su última celebración. La noche anterior, Elías y Clara se sentaron en el jardín, bajo un cielo lleno de estrellas. Elías, con una voz apenas audible, le dijo a Clara que las mariposas eran como la vida, efímeras, pero llenas de belleza, que no había que tener miedo de volar, aunque el vuelo durara un solo día. Clara, con los ojos llenos de lágrimas, le dijo que no quería que se fuera, que lo necesitaba. Elías, con una sonrisa, le dijo que él siempre estaría con ella, en el viento que movía las hojas, en el sol que le calentaba la piel, en el canto de los pájaros. El día de la fiesta el jardín de Elías se llenó de luz y color, pero Elías, en medio de la celebración, se sentía como una vela que se apaga. Su respiración era entrecortada, su corazón, un tambor que golpeaba con menos fuerza. Se sentó en el suelo, con el doctor Ricardo a su lado. El médico intentó una última vez convencerlo de que fuera al hospital. «Hay esperanzas, Elías», le dijo, con la voz quebrada. «No te rindas». Elías lo miró, y en sus ojos, el médico vio una sabiduría que solo la muerte puede dar. «Ya no estoy peleando, doctor», le dijo. «Estoy aceptando». Y en ese instante, en ese simple acto de aceptación, Elías se liberó. Clara, con el corazón en la mano, abrió la caja donde estaban los capullos. Cientos de mariposas, con alas de todos los colores, volaron al cielo. La multitud, conmovida, miró en silencio. Elías, con una sonrisa, se desplomó en los brazos de su madre. La escena era poética, un cuadro en movimiento de la vida y la muerte, de la belleza y la tristeza. Las mariposas, en un acto de simbolismo puro, volaron alrededor de Elías, como si estuvieran despidiéndose de él. Y en ese instante, Elías dejó ir el dolor, la culpa, el miedo. Se convirtió en una mariposa más, una que voló al cielo, dejando atrás un legado de amor y de esperanza.
El doctor Ricardo, al ver la serenidad en el rostro de Elías, se dio cuenta de que no había fracasado como médico, sino que había presenciado una forma de curación más grande que la ciencia. Una curación que no se trataba de sanar el cuerpo, sino el alma. La historia de Elías no fue un cuento de hadas con un final feliz, sino una epopeya de la resiliencia humana, de la capacidad de encontrar luz en la oscuridad, de la belleza de una vida que, aunque corta, tuvo un propósito profundo. Y la imagen de las mariposas volando al cielo se convirtió en un símbolo para todos en flores amarelas. Un símbolo de que el amor no muere, solo se transforma, y que el dolor, si se enfrenta con valentía, se convierte en la fuerza que nos impulsa a volar. La resolución fue tan silenciosa y poética como la vida misma. Elías fue llevado al hospital, donde vivió sus últimos momentos con una paz que desarmó a todos a su alrededor. No había miedo en sus ojos, solo una profunda serenidad. Clara y su madre, que ahora habían encontrado la paz en sus propias vidas, lo visitaron. Ya no había tristeza en sus rostros, solo una profunda gratitud. Ana, que había vuelto a pintar, le mostró un cuadro a Elías. Era un retrato de él, sentado en el columpio, con las mariposas volando a su alrededor. «Gracias», le dijo con la voz quebrada. «Nos enseñaste a vivir de nuevo». Y Clara, sosteniendo el cuaderno de Elías, le prometió que continuaría su misión. «Seré una sanadora de almas, como tú», le dijo, con una voz llena de una fuerza que no tenía antes. Elías cerró los ojos y se desvaneció lentamente, como la luz de una vela que se apaga en la oscuridad. La noticia de su muerte se esparció por flores amarelas, pero en lugar de luto, hubo una extraña celebración. La gente, inspirada por la historia del niño que había sanado a una ciudad entera, comenzó a ver la vida de una manera diferente. Las sombras que antes se arrastraban detrás de ellos se desvanecieron, reemplazadas por un resplandor de esperanza. El jardín de Elías se convirtió en un santuario, un lugar donde la gente iba para encontrar consuelo, para reflexionar sobre sus propias vidas, para encontrar el coraje para enfrentar sus propias heridas. El columpio, antes un símbolo de su soledad, ahora era un monumento a su legado. Un legado de amor, de resiliencia y de la belleza de una vida que, aunque corta, tuvo un propósito profundo. Clara, ahora con un propósito en su vida, se convirtió en la guardiana del legado de Elías. Dibujaba en su cuaderno no solo para ella, sino para los demás. Se acercaba a las personas con tristeza en los ojos y les mostraba un dibujo, una historia. Les contaba que el dolor no era un fin, sino el principio de una nueva alegría. Y la gente, conmovida por su coraje, la escuchaba. El espíritu de Elías vivía en ella, en cada trazo, en cada palabra, en cada acto de compasión. Y en un mundo que a pinnocentos menudo se siente oscuro, la historia de Elías se convirtió en un faro, un recordatorio de que la luz más brillante a menudo se encuentra en el lugar más inesperado. La historia de Elías no termina en la muerte, sino en la vida que él ayudó a florecer en los demás. La vida de Clara, que aprendió a sonreír de nuevo. La vida de Ana, que volvió a pintar. Elías demostró que la verdadera curación no es la ausencia de dolor, sino el acto de encontrar un propósito en la adversidad. Y, mientras su frágil cuerpo se desvanecía, su espíritu se elevaba, dejando una estela de amor y de esperanza. Si te has sentido tocado por esta historia, piensa en el niño que sanó a un pueblo entero sin curarse a sí mismo. ¿Te has atrevido a sanar tus propias heridas? Porque todavía hay tiempo para arreglar lo que destruiste. Sé parte de este viaje. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que te harán pensar y sentir.